Bien, muy buenas noches con todos los presentes. ¿Me logran escuchar? Bien, se le da la bienvenida a esta cuarta sesión del Diplomado Especializado en Derecho Penal, el cual está organizado por el Grupo Chire Colán y Moncada Romero y el Ilustre Colegio de Abogados de Ica. Ciertamente, el presente diplomado tiene como una misión la de poder permitir al participante conocer y dominar los conceptos modernos del derecho penal, y asimismo contamos con una visión por la que a través de una metodología ordenada y rigurosa, el participante va a poder desarrollar las competencias suficientes para de esta manera dominar los conocimientos básicos de la institución y dispositivos legales, teniendo como un objetivo capacitar a los miembros y o participantes en el derecho penal, de esta manera fomentar así la correcta estructuración de la teoría del caso, incentivar al participante al estudio e investigación en constante en cuanto a la materia. En esta oportunidad se va a desarrollar la sesión número 4, la cual tiene como título la teoría de la pena. Acto seguido vamos a presentar al expositor del día de hoy, el abogado Diego Jesús Valderrama Macera, para lo cual daré un pequeño resumen en cuanto a su hoja de vida para los fines correspondientes. Siendo así, el doctor, perdón, es abogado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, actualmente maestrando en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Asimismo, es docente de Leyes.p en diplomados y cursos sobre Derecho Procesal Penal. Asimismo, es capacitador certificado en técnicas de litigación oral en México y es docente de litigación oral por el Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales y Sociales en Argentina. Y por último, es director del taller de litigación oral de el ISPE, Pasión por el Derecho. Y sin más que agregar, dejamos en el uso de la palabra al doctor Diego Jesús Valderrama Macera para la disertación correspondiente. Doctor, no se le escucha bien, está con el micrófono apagado. Ahora sí, estaba apagado. Ya. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le Se me escucha. lo... qué bueno, gracias, gracias. Decía gracias por la presentación. Bien, vamos a comenzar, ¿no?, con estas cuestiones fundamentales de la teoría de la pena. Es muy importante que nosotros como penalistas, muy independientemente que dominemos la parte general, ¿no? Esto es la teoría del delito, la parte especial, también teoría del delito, el proceso penal propiamente, es también importante el hecho de que nosotros conozcamos estas cuestiones de la pena, ya que de qué manera, sino entonces, es que se humaniza el penalista respecto de la labor que realiza. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros, y me estoy refiriendo desde esta rama del derecho, muchas veces nosotros como penalistas recibimos esa sensación, ¿no?, de quienes son ajenos al derecho respecto de que una mayor imposición de penas o penas más estrictas inmediatamente van a significar en una reducción, ¿no?, reducción de los índices de criminalidad. Y para quienes son profesionales del derecho, pero ajenos a la rama del derecho penal, ¿no?, la situación respecto a la pena, pues les genera una serie de sinsabores, una serie de cuestiones que entienden que debería de regularse mejor en el entendido que quizá, ¿no?, con una gran determinación de pena, una mayor, ¿no?, punición, es que quizá se reducen los índices de criminalidad. Eso es un concepto o es una opinión totalmente errada, pero tenemos que entender además el por qué es errado.
por qué, ¿no?, existe un divorcio entre el penalista y la criminología, ya que inclusive, inclusive dentro de la comunidad jurídica de derecho penal, de colegas penalistas, encuentran las lecturas de criminología, ¿no?, como de mero relleno, o no son fundamentales o no importantes, y que más importante es aún, ¿no?, manejar teoría del delito, manejar parte general, ¿no?, es prácticamente lo mismo, ¿no?, manejar procesal y abocarnos únicamente a ello. Sin embargo, como los vengo señalando, es indispensable que el penalista se reserve una opinión respecto de, al fin y al cabo, ¿qué es la pena? Porque el derecho penal, ¿no?, en palabras de mi maestro Alberto Binder, no es otra cosa que la ciencia en la cual los hombres se meten en cadenas, se encadenan los unos a los otros. Un hombre coloca en una jaula a otro hombre. Ese es el derecho penal. Entonces, si esto es así, lógicamente nos estamos refiriendo a la pena. Y respecto a la pena, pues tienen que entender que mucho antes que los primigenios sistemas de derecho penal, mucho antes de que la sociedad, ¿no?, se cuestione un método sistemático, organizado de imponer las penas en la sociedad, pues inclusive anterior a toda esa serie de hechos históricos que les estoy señalando, anterior a todo ello es la pena. La pena inclusive es anterior a los primigenios sistemas de la sociedad. ¿A qué me estoy refiriendo? La pena, históricamente, en la historia del hombre, en otras palabras, es un mecanismo, es una herramienta para poder preservar la convivencia en sociedad. El castigo. Así pues, en esas primeras tribus, esas primeras sociedades de hombres que decidieron vivir, ¿no?, convivir, mejor dicho, ¿no?, es que se tenía a bien imponer una pena a quien actúe de manera contraria a esa sociedad. En ese sentido, es que afirmamos, pues, que mucho antes de un derecho penal codificado, de un derecho penal sistematizado, es la pena, ya que la pena, al fin y al cabo, luego de ese proceso histórico, ¿no?, de esa suerte de el hombre inventar un sistema judicial, ¿no?, es que siempre se ha utilizado la pena como una herramienta para preservar la paz en una sociedad. Ahora bien, es importante tener en cuenta qué es el delito para luego regresar y hablar cómo es que el delito concibe con la pena. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo es que alrededor, ¿no?, de este concepto pena es que el hombre decidió teorizar, realizar toda una suerte de teorías, toda una suerte de sistemas procesales para poder, al fin y al cabo, ¿qué cosa? Justificar la pena a otro de su congénere, a su congénere. ¿Bien? ¿Qué es el delito? El delito, la concepción del delito, las teorías que han tratado de explicar qué es el delito, también han transcurrido, ¿no?, también han transcurrido por un proceso histórico. La definición actual ha tenido que sufrir una suerte de contraposición entre escuelas dogmáticas que querían explicar qué es el delito. Y las principales corrientes, las principales teorías son el causalismo, el finalismo y el funcionalismo.
No vamos a detallarlos porque este no es el caso, pero es importante recordarlos para lo que vamos a ingresar en unos momentos. Acompáñeme entonces, ¿no? En esta transición histórica. Antes, ¿no? Antes de que existan los teóricos dogmáticos de derecho penal, ¿no? Pues existía en la corriente del pensamiento humano el naturalismo. El naturalismo es esa corriente, ¿no? Que convertía, sistematizaba el conocimiento en ciencia, buscaba una respuesta científica a todo. En ese sentido, el causalismo es la primera manifestación de cómo esa corriente naturalista, esa corriente científica, termina, ¿no?, incorporándose en esta primera teoría que trató de explicar el delito. Y claro está, si estamos partiendo de esta influencia de la corriente naturalista, pues lógicamente vamos a tener autores que se van a referir a el delito, ¿no?, como la consecuencia de un proceso científico, que no es otra cosa que la causa y el efecto. Ese es el causalismo. El causalismo naturalista, uno de sus principales, ¿no?, autores, Ernest Belling, señalaba que el delito era un movimiento corporal, es decir, ¿no?, esa acción motora del ser humano que, lógicamente, ordena desde su cerebro a sus músculos realizar determinada acción y producir una alteración en la realidad, ¿no?, producir un cambio en el mundo, ¿no?, perfectamente percibible por los sentidos de las demás personas. Eso es una teoría puramente científica, naturalista, ¿no? Concebir que ese movimiento corporal ya es, ¿no?, constitutivo de un delito. Es decir, la verificación de una alteración en la realidad. Eso es lo más básico respecto de las primeras teorías que trataban de explicar el delito. Hoy en día conocemos, pues, que un delito puede cometerse sin siquiera mover un solo dedo. El hecho de omitir realizar una conducta ya es delito. El hecho de, ¿no?, poder realizar comisión por omisión u omisión propia es delito. Entre otra suerte de tipologías de delitos, de tipos penales, ¿no?, clasificaciones de tipos penales que no necesariamente van a requerir que el sujeto activo realice un movimiento corporal, ¿no? Ahora bien, luego de esta primera concepción encontramos el causalismo valorativo de von List, uno de los principales autores de esta corriente, que nos señalaba algo muy importante, ¿no? Y esto, a su vez, son los primeros orígenes de lo que sirvió más adelante para hablar acerca de la imputación objetiva. Y me estoy refiriendo a que no solo basta con verificar un movimiento corporal y una alteración en la realidad, sino que también es necesario conocer si esa acción corpórea fue realmente producida, ¿no?, con voluntariedad del sujeto activo. Es decir, si él realmente estaba gobernando por medio de su voluntad, ¿no?, su accionar. Consecuentemente, o en sentido contrario, si ese movimiento corporal que él produjo lo realizó con la ausencia de su voluntad, ¿no?, pues eso no debe considerarse como una acción. En ese sentido, comenzaron las causales de ausencia de acción, ¿no? Fuerza física irresistible, ¿no?, por ejemplo. Ya, bien, no, ahí nomás nos detenemos porque
Esto es solo una introducción. Bien. Ahora, ¿qué es lo que le sigue? La corriente de finalismo, de Welsel, ¿no? Que nos señalaba que el ser humano dirige todo su accionar a una finalidad. El ser humano no es una que razona, piensa, que conoce, que quiere, ¿no? Y queriendo hacer una determinada acción, pues la realiza, estando en la plena capacidad de conocer, ¿no? ¿Qué es lo que está realizando? Conocimiento y voluntad no son acaso los elementos constitutivos del dolo, y la ausencia de voluntad, pero sí conocimiento no es constitutivo de la culpa. En ese sentido, ¿no? Es que el finalismo, ¿no? Su principal expositor, Welsel, nos señalan, pues, ¿no? Que la conducta del hombre está encaminada a producir un determinado resultado querido por éste. La finalidad que persigue el autor, la finalidad que persigue ese agente activo, ese sujeto activo. Ahora bien, ¿por qué es que cambiamos del causalismo, finalismo, funcionalismo, ¿no? ¿Por qué es que se dejó una teoría para comenzar con otra? ¿No? ¿Cuál fue el razonamiento? Y es que teorías, al fin y al cabo, pues eran creaciones del hombre, ¿no? No es una ciencia exacta. El derecho que muchos le denominan ciencia, en realidad, ¿no? Y se conoce, ¿no? Como ciencia jurídica, pues en realidad no es algo científico de la misma forma en que nosotros podríamos señalar como ciencia a las ciencias naturales. Les planteo un ejemplo bastante claro para poder entender esto. Si yo hiervo el agua a una determinada temperatura, si yo coloco agua a una determinada temperatura, ¿no? Obviamente mayor, una gran temperatura, pues esa agua va a hervir. Independientemente de la voluntad del hombre, esa agua va a hervir. Independientemente de la voluntad del hombre, independientemente de lo que el hombre señale, diga, exponga, sí o sí, a partir de las 7:30, 7 de la noche, ¿no? Se va a oscurecer el cielo. No va a suceder que por imperio de la norma, por un decreto, ¿no? Pues vaya a dejar de ocurrir eso. Entonces, eso es algo, ¿no? Que va a ocurrir independientemente de la voluntad del hombre. En cambio, la ciencia jurídica es una ficción, es una creación enteramente creada, ¿no? Por el hombre. Es totalmente artificial. Y en esa gran máxima o en ese gran refrán que dice que el ser humano no es perfecto y traslada esa imperfección a todas sus creaciones, a todas, ¿no? A todo lo que realiza, es que precisamente la ciencia jurídica no es ajena a esos errores, no es ajeno a esos fallos, no es algo dos. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, es pues que surgen ese tema de los vacíos legales, las lagunas, ¿no? Inclusive tendrán toda la formalidad, ¿no? Para poder ser vigentes, pero totalmente injustas, ¿no? Totalmente injustas. Y que tienen que ser sometidos a control y valoración de leyes y otros hombres que las declaran inconstitucionales, ¿no? ¿Entienden? ¿Sí? Vale. Entonces, en ese entendido, ¿no? Es que estas teorías, pues, no son perfectas. O sea,
Si Welzel me dice que el finalismo quiere decir que siempre va a haber delito, habrá delito siempre que esa persona, pues, quiera realizar una determinada acción, que conociendo y queriendo lo hace y ocurre, eso es delito, ¿no? Según la corriente finalista, pues, si todo es cálculo, si todo es intención, ¿qué ocurre, ¿no?, con esas conductas que se producen sin querer queriendo, por así decirlo, ¿no?, utilizando ese lenguaje coloquial? ¿Qué hacemos, ¿no?, con la comisión por omisión? ¿Qué hacemos, ¿no? O sea, si todo es finalidad, si todo es esos tipos, ¿no?, de omisión impropia. Entonces, frente a este y otros baches u otros huecos, ¿no?, que no se podrían cubrir con el finalismo enteramente, es que aparece el funcionalismo. El funcionalismo, ¿no?, de Klaus Roxin. Y el funcionalismo de Klaus Roxin nos va a hablar, a ver, y el funcionalismo de Klaus Roxin nos va a hablar acerca de su teoría de una sociedad de riesgos, ¿no?, su teoría de la imputación objetiva. Y claro está, si en una sociedad, ¿no?, que admite, permite riesgos para que esa sociedad funcione, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, el hecho que nosotros abordemos un vehículo automotor para desplazarnos desde San Juan de Lurigancho hasta, qué sé yo, Santa Anita, ¿no?, y no vayamos a pie o no vayamos a caballo, sino que utilicemos un vehículo automotor o nos subamos en un bus, pues ese vehículo representa un riesgo, ¿no?, en el sentido que puede impactar a otra persona y matarla. Es un riesgo permitido en nuestra sociedad, de manera tal que si el ciudadano infringe ese riesgo, es decir, realiza una conducta que aumenta ese riesgo, como por ejemplo conducir a mucha velocidad para una vía que está al frente de un colegio, ¿no?, y aumenta ese riesgo, no reduce la velocidad, consecuentemente termina impactando con una persona y matándola, ¿no? Ahí no hay más vueltas que darle. Es una conducta totalmente, ¿no?, dolosa. Ahora bien, si una persona crea un riesgo jurídicamente prohibido, como es el caso de, antes de ingresar, ¿no?, al vehículo, pues resulta que tengo una fiesta y pues voy a estar tomando y bueno, no me importa, ¿no? Igual tomo y abordo el vehículo y en estado de ebriedad conduzco, ¿no? Esa es una creación de un riesgo totalmente prohibido. En ese sentido, y como lo venía señalando, ¿no?, a través de la sociedad de riesgos, la imputación objetiva y otra suerte de teorías dentro del funcionalismo, aporte de Jacobs y de Roxin, es que finalmente es que encontramos, ¿no?, modernamente una teoría que explica de mejor manera qué cosa es el delito. Y respecto de esto último, sería pues aquel ciudadano que incumple su rol, ¿no?, generando un riesgo prohibido, aumentando un riesgo permitido, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No importando si quería o no quería, ¿no? Lógicamente, eso es una añadidura, ya que, como veremos, ¿no?, a la hora de estudiar la teoría del delito, pues se toma lo mejor del causalismo, lo mejor del finalismo y lo mejor del funcionalismo, ¿no?, para poder darle sentido a la interpretación de la ley penal. Bien, ahora,
una vez que ya comprendemos qué cosa es el delito, ¿no? O sea, cómo es que han transcurrido tiempo, años, escuelas doctrinarias para poder tratar de explicar qué es el delito y cuándo ocurre, pues ahora aboquémonos al tema de hoy, que es ¿para qué sirve la pena? ¿Cuál es la consecuencia, ¿no?, de aquella persona que comete un delito? Y esta teoría, ¿no?, esta explicación de para qué sirve la pena es algo que también ha transcurrido por una evolución, ¿no?, histórica. Como lo habíamos señalado, ¿no?, por poner un ejemplo, por colocar un ejemplo, pues la pena antes se impartía, ¿no?, a discrecionalidad total del monarca, ¿cierto? Luego que pasan los años y la sociedad entiende que todo ese poder no puede recaer en un rey, no puede recaer en un señor feudal, porque simple y llanamente la sociedad es tan grande, ha crecido tanto a nivel poblacional, que el hecho que todo el día esté el señor feudal ahí escuchando cuáles son los problemas e imponiendo penas, ni así iba a acabar, ni aunque durmiera 1 hora al día, ¿no? Nunca iba a terminar eso. En ese sentido, perdón la llamada, en ese sentido es que se empieza a delegar, ¿no?, esa función jurisdiccional de impartir justicia e imponer una pena. Ahora bien, y continuamos en esas sociedades antiguas en las que existía un monarca aún, pero a su vez existían, ¿no?, personas encargadas, ¿no?, delegadas a impartir en nombre de su monarquía, ¿no?, en nombre del emperador, ¿no?, una determinada pena. Ahora bien, encontrándonos en ese contexto histórico, ¿no?, hasta inclusive toda la Edad Media, hasta inclusive antes, ¿no?, antes de la época de la Ilustración, lo que podemos encontrar, registrar históricamente, es que imperaba en ese momento las teorías absolutas de la pena. Las teorías absolutas de la pena, ¿no?, como su propio nombre quizás nos llega a dar alguna idea, es que se entendía a la pena como una herramienta para poder restituir ¿qué? Restituir el valor de la justicia en la sociedad. Recomponer esa sociedad tras el daño que se había sufrido. En otras palabras, ¿no?, aquel que comete un mal le corresponde otro mal, porque menos con menos es más. Y si tú has cometido un daño, pues te retribuyo este daño y así recompongo mi sociedad. ¿No le sonará esto a la ley del talión? ¿Esto no es ojo por ojo y diente por diente? Claro. Esa es, ¿no?, en un solo refrán, la máxima expresión de una pena retribucionista, de las teorías de las penas absolutas. En Venecia, ¿no?, los mercaderes de Venecia, para quienes habrán visto la película, pues verán, ¿no?, cómo imponían ahí las penas de cortar manos, de cortarle un pedazo del piel, ¿no? Y eso, claro está, es pues una conducta que se mantiene en el entendido de darle o provocarle un sufrimiento a aquel que le produjo un sufrimiento a otro. Ahí nos quedamos con la teoría de la pena absoluta. Luego, las teorías de la pena relativas. A ver, un momento, me están llamando, un ratito, por favor.
Ok, continuamos. Disculpen la interrupción. Era algo urgente. Bien. Luego de esto, como estábamos comentando, corresponde la teoría de la pena relativa. Las teorías de la pena relativa, lo que nos quieren decir es dejar de concebir a la pena como una herramienta para restituir la justicia y los valores en la sociedad, sino que la pena ahora debe de ser, ¿no?, una herramienta para prevenir que más miembros de la sociedad cometan más delitos. Esa es la idea de una teoría relativa. Y en ese entendido, su misión va a ser lógicamente de prevención general y de prevención especial. Prevención general, ¿por qué? Porque estas políticas, ¿no?, respecto de determinación de la pena, van a estar dirigidas a prevenir, ¿no?, lo que ya les he señalado, pero a nivel colectivo, a nivel general, pues, ¿no? Que sea un mensaje a la colectividad en su conjunto. En cambio, una teoría de la pena relativa respecto de la prevención especial es al individuo, individual, el mensaje dirigido específicamente a esa persona que comete el delito. Ahora bien, si esto es así, dentro de las teorías relativas de prevención general, encontramos a su vez la prevención general positiva y la prevención general negativa. Comencemos con la prevención general negativa y ya se van a dar cuenta, por qué esta distinción y que positivo y negativo no es, ojo, por si acaso, alusión a las pilas o algo por el estilo, sino por la manera en la cual se quiso llegar a ese objetivo de prevención. La prevención general negativa es simplemente producir un miedo en la sociedad, que la sociedad escarmiente. ¿Escarmiente cómo? Viendo el cómo este delincuente sufre. Y así es que es el ciudadano quien no va a tomar la decisión de cometer un delito porque está advirtiendo qué es lo que va a ocurrir con él. Y esta es una política, ¿no?, que ocurrió en Estados Unidos, ¿no?, en la época en la cual, ¿no?, pues tenían recién los televisores allá, y cómo es que en señal abierta se transmitían, ¿no?, las penas de muerte por silla eléctrica. ¿Se imaginan hoy en día que continúe un programa, un canal, ¿no?, que transmita, ¿no?, en señal abierta cómo se aplica la pena de muerte a un delincuente? Esa es una prevención general negativa totalmente, ¿no?, totalmente negativa. Una prevención general positiva, es pues entender que esta pena debe de ser un medio para educar a la sociedad, para concientizar a la sociedad. Y si esto es así, si por un lado te señalo pena, por el otro, ¿no?, les digo, pero hay una salida o hay también una oportunidad, ¿no? Y por esa razón es que se habla de estos beneficios premiales, derecho penal premial, ¿no?, como es el caso de principios de oportunidad, terminación anticipada, conclusión anticipada, que no es otra cosa que poder premiar al delincuente que colabora con la administración de justicia para que ésta le coloque su sanción por el daño que ha cometido, por el daño al bien jurídico que ha cometido. Ayudas a que la administración de justicia te coloque tu sanción
¿Cómo ayudas? Aceptando la responsabilidad, ¿no?, penal de los hechos que se te imputan, ¿no?, comprometiéndote al pago de la reparación civil y tienes, ¿no?, un beneficio premial. Esa es una prevención, ¿no?, general, un ejemplo de prevención general positivo. Y aunado a ello, pues todas las campañas, ¿no?, respecto de evitar, ¿no?, respecto de concientizar a la sociedad para evitar que cometan esos delitos. Bien. ¿Y qué será, pues, la prevención especial negativo? O sea, ¿qué es lo peor que una sociedad le depara para una persona que comete un delito? A ver, imaginémonos, ¿qué es lo peor que le podría hacer, ¿no?, el Estado a una persona? Condenarlo a la muerte, ¿sí o no? Eso es lo peor, ¿no? O sea, anteriormente hemos citado ejemplos de amputación de manos, ¿no?, de cortable, latigazos, en fin, pero la muerte, ¿no?, ese es ya el extremo. No es otra cosa que descartar a ese individuo de la sociedad, desaparecerlo, eliminarlo, ¿no? Tratarlo como un enemigo. Y esto, lógicamente, tiene relación con ¿qué? Con el derecho penal del enemigo, ¿no? Esa suerte de ideas, pensamientos respecto de ver que este individuo ha fallado en la sociedad, ha fallado hacia la sociedad y no va a tener ninguna otra oportunidad de poder reincorporarse a la sociedad, es que no queda otra cosa, no hay otro remedio más que matarlo, ¿no? Esa es la idea de una pena de muerte. Esa es una prevención especial negativa. ¿Qué será una prevención especial positiva entonces? Las 3 R's, la reinserción, reeducación y resocialización como fines de la pena. Esa es una prevención especial positiva. Ahora bien, las teorías de la pena mixtas o de la unión son aquellas que tratan de incorporar en su legislación parte de las teorías absolutas y parte de las teorías relativas, ¿no? Se entiende lo mejor de cada uno, ¿no? Porque al fin y al cabo el ser humano no ha pasado, no, el hombre, mejor dicho, no ha pasado por una serie de hechos históricos para no terminar aprendiendo de los errores, para no terminar erigiendo, ¿no?, nuevas teorías sobre la base de teorías que en algún punto han errado y que están surgiendo otras para poder solucionar esos problemas. En ese sentido, estas teorías de la pena mixtas o de la unión, como ya le hemos señalado, pues recogen lo mejor de ambos y para muchos autores, estas son las teorías mixtas, las que están en nuestra realidad nacional, las que están reconocidas en nuestro Código Penal, ¿no? Leerán ustedes el título preliminar y van a encontrar cómo es que el legislador penal señala que la pena, la responsabilidad penal por el delito, ¿no?, y su correspondiente sanción no puede sobrepasar la sanción, la pena no puede sobrepasar al hecho que ha cometido esa persona. Es una suerte de retribución, sí, pero es una retribución, ¿no?, más pensada, es una retribución más lógica, más equitativa. Vamos, él está siendo imputado de haber difamado a otra persona. ¿Le vamos a dar 25 años de cárcel? ¿Qué te está diciendo el título preliminar? Proporcionalidad entre la sanción penal con lo que ha cometido esa persona, ¿no?, con lo que ha transgredido respecto de los bienes jurídicos que tutela la sociedad. Lógicamente, no habrá una mayor pena o no será lo mismo vulnerar el bien jurídico honor de una sola persona que ni siquiera es perseguido por la fiscalía, ¿no? Ya saben que esos son delitos de persecución penal privada y no pública. No será lo mismo dañar un bien jurídico honor que el bien jurídico seguridad nacional, ¿no?, que el bien jurídico, ¿no?, protección ambiental, perdón.
que el bien jurídico, ¿no? Que tutela los delitos ambientales, ¿no? No es lo mismo. En ese sentido, es razonable elevar un tanto la pena en proporción a la lesión a un bien jurídico tutelado. ¿Y qué cosa tendrá de relativo nuestro Código Penal respecto a las teorías de la pena? Cuando te dice que los fines de la pena son la reinserción, la rehabilitación y la reeducación de la persona que ha cometido el delito en nuestra sociedad. Ese es entonces teorías de las penas mixtas. Ahora bien, hablando estadísticamente, estas teorías de la pena, que ha sido materia de la sesión de hoy, ¿no? Materia de la sesión de hoy, les preguntaré, ¿no? ¿Y realmente funciona? ¿Realmente está funcionando en nuestra sociedad? Y más allá de eso, ¿por qué hemos señalado que cuando menos en el Perú tenemos unas teorías de la pena mixtas? ¿Qué es lo que quiere decir? Que existen países, ¿no? Que existen países que en su política criminal respecto de la ejecución de la pena, pues tienen más absolutos que de relativos, o tienen más relativos que de absolutos. Ejemplo, o sea, ¿qué es lo que determina que en Japón la persona que pisa una cárcel pierde su nombre porque desde ese momento el instituto penitenciario, ese centro penitenciario y todos los que laboran en ese centro penitenciario lo van a llamar únicamente por el nombre de un código. El número que le dan, esa es la única identidad que tiene una vez que pisa la cárcel. Y una vez que pisa la cárcel un japonés, pues no va a dejar de trabajar. Desde que se despierta hasta que se duerme, trabajan ahí adentro. A diferencia de esas cárceles en España, en las cuales tienen piscinas, tienen anfiteatros, ¿no? Y tienen mayores espacios de recreación y esparcimiento. Entonces, fíjense la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y si no me creen, pues googleen, ¿no? Esas cárceles, ¿no? Inclusive que tienen canchas de tenis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La soberanía que cada estado le da a las normas que regulan su país, ¿no? En tanto y en cuanto estén suscritas al Pacto de San José, pues no estará permitido que maten a los delincuentes, o en otras palabras, que les apliquen la pena de muerte. Pero cuando menos respecto de la otra postura que pueden tomar a la hora de sancionar a un delincuente, tienen libertad en el momento de decidir si ser muy absolutos, si ser muy selectivos. Es cuestión de cada política criminal. Ahora, todo esto que les acabo de señalar, ¿no? Y ya para quizá ir cerrando y no quedarme en esta idea, es que inclusive cómo es de importante las cuestiones de la pena para el delito, consecuentemente para el penalista, que dentro de la teoría del delito, dentro de los elementos del delito, es que encontramos que la punibilidad es ese factor, ¿no? Es ese elemento que hace eco en el penalista y le recuerda que no todo es construcciones teóricas y quedarnos en una nube teórica de conceptos, ¿no? De teorías, de ejercicios muy interesantes como el del cazador que mata a una persona vestida de oso, ¿no? El del caso de la fábrica, ¿no? De la fábrica de pinceles de Roxin. No todo es eso, ¿no? No todo es eso. No todos son hipotéticos. Hay que también tener en cuenta la realidad, aterrizar de esa nube teórica y dar cuenta de qué cosa es lo que el derecho penal le hace a la sociedad, ¿no? Si verdaderamente la pena
pues es proporcional si esa persona que ha cometido una acción típica, antijurídica y culpable, realmente merece una pena, realmente necesita esa pena o no. Y precisamente ese cuestionamiento respecto al no merecimiento o a la no necesidad de imposición de la pena es lo que se discute en la punibilidad, que para algunos es elemento del delito, en caso entiendan que el delito está conformado por esa teoría pentapartita, y para algunos que consideran que la punibilidad está fuera de los elementos del delito, serán pues aquellos que postulan una teoría tripartita o bipartita, ¿no? Pero al fin y al cabo, no podemos olvidar que nuestro Código Penal peruano tiene pues esas llamadas excusas absolutorias. Y las excusas absolutorias no son otra cosa que decir, ya, es una conducta típica, antijurídica, culpable, pero no le vamos a poner una pena porque es política criminal de este Estado no colocarla, no imponerla, y fin, se acabó. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, a el hurto entre familiares, ¿no? Al hurto entre familiares, por ejemplo, ¿no? Sí, el hijo que hurta 200 soles a su papá, ¿no? O quizá la tía que a su hermana también le hurta, qué sé yo, 500 soles, ¿no? Y sí, es una conducta, es una acción en principio, una acción típica, acción antijurídica, acción culpable, ¿no? Pero no va a ser punible. No va a ser punible porque el legislador penal peruano entiende que las relaciones familiares, que esa familia puede verse grandemente afectada si el Estado permite denuncias y procesos penales entre familiares por este tema de bienes, por un tema monetario, ¿no? Situación distinta si un familiar golpea a otro, ¿no? Eso ya conocemos que es violencia familiar, pero respecto de este ejemplo que es clara excusa de absolución, pues ya nos damos cuenta. Otro ejemplo ya para ir cerrando de excusa de absolución, el típico caso de el encubrimiento personal, ¿no? Aquel que sustrae a otra persona de la investigación que realiza la justicia, ¿no? Pues comete ese delito. Pero aquella persona que encubre a su familiar, aquella madre que encubre a su hijo, lo sustrae de la acción de la justicia, no va a cometer encubrimiento personal. ¿Por qué? Porque el Código Penal señala esa excusa absolutoria, ¿no? ¿Cómo un derecho penal va a castigar, pedirle que una madre lleve a su hijo a la comisaría? ¿Cómo va a pedirle el derecho penal o sancionar a una madre por no acusar a su hijo de haber cometido el delito que ella sabe que cometió? Entonces, entiende pues, ¿no?, el legislador penal que no todo es estas construcciones teóricas bonitas de acción, tipicidad, anticuricidad, culpabilidad, sino que también hay que aterrizar en la punibilidad y las excusas absolutorias, ¿no? Y otro ejemplo, último ya, las políticas criminales estaduales. ¿Qué es lo que hace que un Estado, ¿no?, por ejemplo, de un día al otro, señale lo siguiente: campaña de desarme de la sociedad? Ven con tu arma y te entregamos una tablet, te entregamos un iPad. O sea, sabiendo que es una persona que no tiene licencia para portar esa arma, el Estado, ¿no?, realiza una política para pedirle que dé esa arma, que la coloque a disposición de la autoridad, y a cambio se le va a dar un iPad, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Se está aplicando, ¿no?, una
política criminal. ¿Para qué? Para desarmar a la sociedad. ¿Ha ocurrido esto, Diego, en algún momento? Sí, googleenlo, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Argentina ocurrió esta campaña de desarme. El ex ministro Pérez Guadalupe intentó realizar lo mismo acá en el Perú, pero en el Callao, ¿no? Googleenlo, ahí está. Entonces, ¿qué cosa es lo que pretendía hacer el Estado? Sí, es una acción respecto del delito, ¿no? Respecto del delito de tenencia ilegal de armas para aquellos que estaban portándolas sin licencia, lógicamente, ¿no? Cometiendo ese delito, ya. Esa es una conducta típica, antijurídica y culpable, pero no te voy a imponer una sanción penal. Es más, toma tu tablet, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho ahí? Aplicar política criminal. Aplicar, ¿no? La punibilidad. Aplicar la punibilidad. Bien, entonces, ese es, en todo caso, ¿no? El mensaje importante que tenemos todos que tener a la hora de estudiar derecho penal. ¿No? Tener un perfil del penalista moderno. Y el penalista moderno no solamente va a hablar acerca de teoría del, perdón, no solamente va a estudiar o a preocuparse por estudiar en teoría del delito, ¿no? También hay que hablar, perdón, estudiar respecto de parte especial, procesal penal, técnicas de litigación oral y aún a todo eso, lo que le da forma al derecho penal, lo que le da propósito al derecho penal, que no es otra cosa, que preocuparnos por qué es lo que le hace la pena a la sociedad. Y eso se estudia en criminología, ¿no? Y sus correspondientes ramas, como derecho penal penitenciario, derecho de ejecución penal, ¿no? Bastante importante. Y claro está, también no olvidarnos de la criminalística, ¿no? Que es, en otras palabras, la criminalística, ¿no? Aquellas ciencias, aquellas ciencias que ayudan, ¿no? A esclarecer la verdad. Medicina forense, dactiloscopía, ¿no? Balística, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y espero que sea un mensaje que se puedan llevar de este diplomado, ¿no? Invitarlos a continuarse capacitando en todas esos componentes que requiere el penalista moderno y no me queda otra cosa más que agradecer por la invitación, ¿no? Y felicitarlos, saludarlos por estar aquí conectados a estas horas, porque da cuenta pues de su deseo por continuarse capacitando. Así que mis saludos a ustedes también. Bien, en esta instancia se hace llamado a los asistentes a ver si tienen alguna pregunta que de pronto deseen realizar al doctor. En todo caso, doctor, si es que existe alguna pregunta, se las hacemos traslado de manera diferida para que también pueda absolverlas y en su momento pues no sean respondidas. Sí, no queda más que agradecerle su presencia el día de hoy, reiterándole la invitación para futuros eventos. Contamos con usted para futuras sesiones. Nuevamente las gracias a los participantes por haberse conectado, comunicándoles que la siguiente sesión es para el día sábado a las 10 de la mañana con la sesión número 5. Doctor Diego Valderrama, muchísimas gracias por su presencia y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Listo, gracias, gracias. Buenas noches.